Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón de fascinación por el mundo del entretenimiento y las narrativas que nos cautivan. Hoy nos adentramos en un relato que ha encendido las redes sociales, provocado suspiros colectivos y desatado auténticas pasiones, la historia de amor que conquistó a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de esa química innegable que desbordaba la pantalla, o si esa chispa que brillaba bajo los focos del set de rodaje trascendió la ficción para convertirse en algo tangible y real. Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada uno de los matices de esta envolvente historia. Y antes de que comencemos a desvelar todos los secretos que han mantenido al público en vilo, les extiendo una cordial invitación, si aún no lo han hecho. No duden en darle a ese botón de asterisco suscribirse para que ninguna de nuestras fascinantes historias se escape de su radar. Y es que hablar de Can Yaman y Demet Özdemir es sinónimo de hablar de un fenómeno global. Ambos actores han alcanzado un estrellato internacional impresionante, conquistando no solo el corazón de Turquía sino también el de audiencias en incontables fronteras. Can Yaman nos deslumbró con su carisma arrollador, su imponente físico que parece sacado de un cómic, y esa mirada profunda que desarma cualquier resistencia. Demet Özdemir, nos cautivó con su dulzura innata, su talento camaleónico para transformarse en cada personaje y esa sonrisa radiante que ilumina la pantalla con una luz propia. Cuando sus caminos se cruzaron para dar vida a la emblemática pareja de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, el universo de la televisión turca, y por extensión, el de los apasionados seguidores de las telenovelas, se detuvo en seco. La serie se convirtió en un éxito rotundo, una historia de amor que se desplegó con una frescura, una diversión y una pasión que conectaron de inmediato con el público, creando un vínculo casi instantáneo. Pero lo que verdaderamente capturó la atención y el alma de todos fue la química palpable, eléctrica, magnética entre Can y Demet. Era una de esas conexiones que te hacen creer en los finales felices de cuento de hadas, que te transportan a un mundo donde el amor verdadero es posible. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, nos transportó a la cautivadora historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que, por circunstancias familiares, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de su padre para salvaguardar el negocio familiar. Allí su vida da un giro inesperado al cruzarse con Can, un fotógrafo exitoso y aparentemente despreocupado que, sin saberlo, se convertiría en el gran amor de su vida. La dinámica entre ellos fue un cóctel perfecto. Las peleas iniciales cargadas de tensión, los malentendidos que parecían eternos, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, los momentos tiernos que derretían el corazón y una tensión sexual que flotaba en el aire, todo estaba servido en bandeja de plata para que el público se enamorara perdidamente de esta pareja ficticia. Y así fue. Los fans, enardecidos por esta conexión especial, acuñaron el término Canem para referirse a ellos, inundando las redes sociales con una avalancha de memes ingeniosos, fanarts que plasmaban su esencia y teoría sobre la evolución de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de cámaras? Esa era la pregunta del millón que resonaba en la mente de cada espectador, alimentando aún más la fascinación por esta pareja. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, las fotografías que compartían en sus redes sociales, cada pequeño detalle alimentaba la esperanza, casi la certeza, de que su amor en la pantalla se había materializado en la vida real. Y de hecho hubo un periodo en el que los rumores se intensificaron de tal manera que parecían insoslayables. Se les veía juntos con frecuencia fuera del set, compartían mensajes cariñosos y públicos que denotaban una profunda conexión, y esa complicidad tan natural que exhibían en las alfombras rojas o en las sesiones de fotos era simplemente irresistible, difícil de fingir. Sus seguidores más devotos, aquellos que habían seguido con devoción cada paso de su relación en la ficción, soñaban con vehemencia que esta historia de amor trasplantada de la pantalla a la vida continuara floreciendo. Y durante un tiempo ese sueño pareció convertirse en una dulce realidad. Surgieron informaciones creíbles de que estaban manteniendo una relación sentimental seria y consolidada. Había testigos oculares que los veían paseando de la mano, disfrutando de cenas románticas en restaurantes apartados y compartiendo momentos de intimidad que confirmaban, para muchos, la existencia de un romance. Las revistas del corazón turcas, siempre ávidas de exclusivas, se hicieron eco de estos supuestos romances, publicando fotografías y especulaciones que, lejos de calmar las aguas, solo aumentaban exponencialmente el interés del público.
Sin embargo, como suele ser el curso de los acontecimientos en el vertiginoso mundo del espectáculo, las aguas turbulentas a veces traen consigo desengaños o giros inesperados. A pesar de la intensa conexión que parecían tener, y de la alegría palpable que irradiaban cada vez que estaban juntos, la relación no llegó a consolidarse o, al menos, no de la manera que la mayoría de los seguidores esperaban. Se habló de diferencias irreconciliables que surgieron con el tiempo, de las abrumadoras presiones mediáticas que un romance de esta magnitud conlleva, o simplemente de caminos personales que inevitablemente tomaron rumbos distintos. Y como un jarro de agua fría, la noticia de su separación o distanciamiento llegó para apagar, al menos momentáneamente, las ilusiones de los miles de fans que habían depositado sus esperanzas en ellos. Es fundamental recordar que la vida de los actores, especialmente cuando alcanzan un nivel de fama tan elevado, está bajo el constante escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro es analizado con lupa y a menudo magnificado hasta proporciones épicas. Es muy probable que la intensa presión de los medios de comunicación y las elevadas expectativas de los seguidores hayan jugado un papel crucial en la dinámica de su relación. A veces mantener una relación sentimental en la esfera pública, bajo los focos y las cámaras, puede ser un desafío inmenso, y las demandas insaciables de la industria del entretenimiento pueden ser simplemente abrumadoras. A pesar de que su romance en la vida real pudo no haber sido tan perdurable como muchos habían soñado, el legado de Can Yaman y de Method Demir como pareja en Erkenci-Kuş es innegable y eterno. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo vibrar, que nos recordó la magia inherente a las comedias románticas y que, sobre todo, nos demostró la increíble química que dos actores talentosos pueden alcanzar cuando se encuentran en el momento y el proyecto adecuados. Esa chispa, esa conexión que trasciende la pantalla, es un don preciado en el mundo de la actuación. Lo verdaderamente fascinante de este caso es cómo la ficción se entrelaza de manera tan intrincada con la realidad, y cómo el público llega a sentir una conexión tan profunda con los actores que en ocasiones llegan a desearles la felicidad personal con la misma intensidad con la que celebran sus éxitos profesionales. La energía que desprendían juntos era algo verdaderamente especial, algo único, y es precisamente por eso que su historia, incluso después de su separación, sigue dando de qué hablar, inspirando conversaciones y evocando recuerdos. Hoy en día ambos actores continúan cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha sabido explorar proyectos internacionales, ganando un reconocimiento considerable en otros mercados y demostrando su versatilidad como actor. Por su parte, Method Demir ha seguido consolidándose en el panorama de las producciones turcas, trabajando en proyectos que la afianzan como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Sin embargo, siempre habrá un espacio en el corazón de muchos seguidores para la pareja que formaron en Erkenci-Kuş, para esa historia que, aunque haya llegado a su fin en la pantalla, dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Y es que al final del día, lo que más valoramos de estas historias, tanto las de ficción como las que rozan la realidad, es la emoción pura que nos transmiten, la ilusión que generan en nuestro interior. El amor que conquistó a Can Yaman y de Method Demir en la ficción nos demostró que la magia existe, que las miradas pueden decir mucho más que 1000 palabras y que, a veces, un sueño puede parecer tan real, tan tangible, que duele profundamente cuando, inevitablemente, llega a su fin. Así que, para recapitular nuestra fascinante travesía, hemos explorado la increíble química que surgió entre Can Yaman y de Method Demir durante el rodaje de Erkenci-Kuş, cómo esa conexión trascendió la pantalla, alimentando intensamente los rumores de una relación real, y cómo, a pesar de que las cosas en la vida real puedan tomar caminos diferentes, el impacto de su pareja en la televisión y en el corazón de sus fans es, sencillamente, eterno. Ha sido un absoluto placer compartir esta historia tan apasionante con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Can y Demet. ¿También creyeron en su romance? ¿O simplemente disfrutaron de la magia que crearon juntos en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, saben que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado contándoles esta historia, no olviden regalarme un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Hasta la próxima, y que el amor y la magia los acompañen siempre.